En nuestro segmento de opinión, esta semana se inició la jornada de vacunación contra la influenza, esto a nivel nacional. La idea es prevenir de la enfermedad a los grupos más vulnerables de la población. Reducir la amenaza de contagio es el objetivo, no solo con la influenza, sino también frente a la posibilidad de que se presenten en el país casos del virus Zika. ¿Qué acciones toman las autoridades? Lo conversamos ahora. Karina Vance, ministra de Salud. Señora ministra, un buen día para usted, bienvenida. Se inició la vacunación entonces el lunes anterior a nivel nacional. ¿Para quién o quiénes específicamente? Bueno, muchísimas gracias y hemos lanzado este año la campaña de vacunación contra la influenza. Hemos optado en este año, y considerando la situación o la posibilidad de tener el fenómeno del Niño e incremento en lluvias, eso siempre dificulta un proceso de vacunación, por ejemplo, si es que tenemos inundaciones, etcétera. Lo que hemos hecho es adelantar la campaña, hemos arrancado el día lunes y la vacunación básicamente tiene grupos objetivo principales, ¿no? Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas, así también personal de salud que está en atención directa con pacientes. Lo que nosotros buscamos con la vacuna es tener una cobertura de más del 95% en cada uno de esos grupos poblacionales. Tenemos en este año más de 3 millones de dosis de la vacuna, una inversión que supera los 2 millones. Y aquí puede recordar a la población, ¿no?, la importancia de la vacunación, por un lado, que se presenten, que acudan a los centros de salud, la población objetivo, sobre todo mujeres embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas, que acudan a los centros de salud y que además tomemos las precauciones de siempre, ¿no? La influenza se transmite por estornudos, si es que no tenemos una buena higiene, por ejemplo, de las manos y no nos lavamos las manos, incrementamos nuestro riesgo. Así que son medidas que, claro, parecerían no ser muy pomposas, pero son fundamentales para la salud pública: lavado de manos, la vacunación, que es un proceso que hacemos nosotros todos los años para poder reducir el número de personas con influenza. Dentro del público objetivo al que usted mencionaba, ministra, pensaría yo que al menos quienes más riesgo tienen son aquellos pobladores dentro de ese grupo objetivo que viven pero en zonas rurales, en donde básicamente acceder a un centro de salud resulta un poco más complicado que hacerlo en la ciudad y demás. ¿Cómo van ustedes a actuar en esos sitios quizá de difícil acceso? Bueno, en realidad que epidemiológicamente también tenemos que considerar que vamos a tener más concentración de la enfermedad donde hay más personas. Nosotros, en cuanto a la cobertura para la población en zonas rurales, tenemos centros de salud, más de 1.800 centros de salud, puestos de salud, además de las unidades operativas del resto de la red pública integral de atención. Lo que nosotros realizamos en esos poblados es visitas periódicas, ¿no?, dependiendo la cantidad de personas que vivan en las distintas comunidades, y en esas visitas se realizan la vacunación a la población También objetiva. será entonces de puerta a puerta. La vacuna es gratuita además, ¿no? La vacuna es gratuita, nuestra Constitución garantiza el acceso a los servicios de salud de forma gratuita y es parte, digamos, de una campaña que se realiza en todos los países de acuerdo al tipo de virus que circula en los distintos países. Precisamente, ¿qué tipo de virus se espera para este año? Bueno, nosotros hemos tenido desde el año 2009, cuando se introduce el virus H1N1, tenemos cobertura para influenza tipo A, influenza tipo B, y todos los años nosotros realizamos una actualización de eso. Estamos permanentemente monitoreando cuáles son los virus que circulan en el país y, de acuerdo al circulante en nuestro país, se realiza la producción de la vacuna. Para muchos pensarán que la influenza es similar a una gripe, no constituye un problema mayor, pero también hay que decirle a la población que muchas personas mueren precisamente como consecuencia de la influenza, de ahí la importancia de la vacunación. Es así, tenemos que no solamente reducir el impacto en cuanto a mortalidad, sino en cuanto a la carga de enfermedad, ¿no? Una influenza puede a una persona afectarle por semanas. Entonces, esperamos que, como lo hemos hecho en años anteriores, la población acuda a los centros de salud
Salud y nosotros pues poder brindar esta atención que, como usted bien menciona, es una atención gratuita, es parte de la atención integral que ofrece el Ministerio de Salud Pública, que ofrece el Estado ecuatoriano para la población. ¿Qué pasa con el resto de personas? Quizá no son grupos vulnerables, pero, por ejemplo, podría haber una persona que sea más propensa a este tipo de infecciones o de enfermedades. ¿Ellos también podrán acudir a los centros de salud a vacunarse gratuitamente o es estrictamente para los grupos que usted ha mencionado? Es estrictamente para los grupos que he mencionado, donde se incluyen aquellas personas que tienen un mayor riesgo. Cuando nosotros hablamos de personas con enfermedades crónicas, hablamos de personas con diabetes, personas con hipertensión, con enfermedades que afectan el sistema inmune, hablamos acerca de personas que tienen otros factores de riesgo, como obesidad, por ejemplo. Entonces, son personas que necesariamente deben vacunarse porque tienen un mayor riesgo, no necesariamente de contraer la enfermedad, pero sí de desarrollar complicaciones y teniendo en cuenta que tienen un mayor riesgo de mortalidad. Ministra, Fernando Amparo está listo para hacerle algunas preguntas. Ministra, se hablaba de los sistemas de vacunación, pero de los sistemas de prevención de la proliferación del mosquito Aedes aegypti también están en marcha. Quería que me cuente un poco de eso. Sí, bueno, es algo importantísimo para nosotros. Ustedes conocen que el año pasado nosotros tuvimos la introducción de un nuevo virus en nuestro país, que es el chikungunya. No solamente en nuestro país, sino que se introdujo en el año 2013 por primera vez a la región de las Américas. Eso implica siempre la necesidad de reforzar las medidas de control, sobre todo control vectorial. Nosotros en este caso tenemos dengue y chikungunya que se transmiten a través del mismo vector, el mosquito Aedes aegypti. Básicamente lo tenemos presente en todas las zonas tropicales, subtropicales del país. Eso quiere decir que en todas las provincias tenemos zonas donde podemos tener la presencia del vector. Importantísimo tomar las medidas de control. Eso quiere decir, sobre todo, la medida más efectiva, destruir criaderos. Nosotros realizamos como Ministerio de Salud Pública una serie de acciones como, por ejemplo, fumigaciones, pero las fumigaciones afectan solamente al mosquito adulto. Lo que nosotros queremos es evitar que ese mosquito nazca, que ese mosquito pueda reproducirse. Entonces, para eso necesitamos una activa participación de la ciudadanía. Los criaderos más comunes, tanques de agua, más que todo en las zonas donde no tenemos agua potable. Aquí hay una afectación mayor a la población más pobre de nuestro país, más marginada, donde municipios no han tomado las medidas necesarias para poder proveer a la población de agua potable. Entonces, tanques de agua, pero también recipientes que puedan acumular agua lluvia. Recordemos que este mosquito se reproduce solamente en agua limpia. Y ahora tenemos una situación también importante. Hemos nosotros emitido una alerta sanitaria la semana pasada, una alerta epidemiológica, porque tenemos la presencia de un nuevo virus que también se introduce por primera vez en nuestra región, en las Américas. Esto comenzó el año pasado, sobre todo en Brasil. Es el virus del Zika. Se transmite también a través del mismo vector, el Aedes aegypti. Entonces ahora tenemos la presencia y hemos emitido la alerta porque tenemos ya más de 100 casos en el vecino país de Colombia. Nosotros sabemos que pues frente a una cercanía de esa naturaleza y considerando la cantidad de personas que viajan desde el Ecuador a Colombia, de Colombia al Ecuador, hemos emitido esta alerta para que tomemos las precauciones del caso. Sobre todo, como digo, el controlar los criaderos del mosquito. Brevemente, porque se me acaba el tiempo, tengo un minuto nada más. Se ha dicho de parte de las autoridades del Ministerio de Salud que este virus estaría ya próximo a arribar a nuestro país, se podría decir precisamente por lo que usted señalaba, y hay casos en Colombia. Es así, es absolutamente de esa manera. Realmente se tiene que hablar de que es algo inevitable. Ajá. ¿Por qué? Porque se toman medidas para que esto que es inevitable pueda ser controlado desde un inicio. Absolutamente, y las medidas, pero son las mismas. Exacto. Parecería repetitivo que el Ministerio de Salud todos los años esté trabajando con la población para que controlemos los criaderos, pero esa es la medida más efectiva. Ahora, el Zika y chikungunya tienen alrededor de un 20% de casos que son asintomáticos, porque yo también he escuchado, pero es que en las fronteras podemos evitar. No, los síntomas pueden ser síntomas como de una gripe, claro. Los síntomas pueden no presentarse y la persona puede ser portador, así que realmente es algo que nosotros esperamos que pueda ingresar en nuestro país en las próximas semanas, los próximos meses. Hay que tomar las medidas, estamos trabajando con el personal de salud para poder lograr diagnósticos tempranos, es decir, que los centros de salud, el personal frente a una nueva enfermedad esté capacitada para detectarlo. Acérquense a un centro de salud si es que tienen síntomas. Son similares, dengue, chikungunya, Zika, pero es importante que en un centro de salud pueda realizarse el diagnóstico. Ministro, se nos acabó el tiempo. Gracias por los detalles. Un buen día para usted. Nos vamos de inmediato a los deportes.